la zona paranormal. Estados Unidos. Wichita, Kansas. Año 1974. Una familia es asesinada dentro de su propia casa. No hay señales claras que expliquen el motivo. No parece un robo común. Es algo diferente. Poco tiempo después, la policía y los medios comienzan a recibir cartas firmadas por alguien que se hace llamar BTK. Bin. Torture. Kill. Atar. Torturar. Matar. No fue un apodo inventado por periodistas. Fue el nombre que él mismo eligió. Quería que el mundo supiera cómo operaba. Quería reconocimiento. Durante los años siguientes, Wichita vivió con miedo. El asesino no actuaba de forma impulsiva. Era metódico. Observaba a sus víctimas durante semanas. Estudiaba sus rutinas, sus horarios, sus debilidades. A esas víctimas las llamaba proyectos. No las veía como personas. Las veía como objetivos. Entre 1974 y 1990, asesinó a 10 personas confirmadas. Entraba en casas, muchas veces a plena luz del día. Planeaba cada movimiento. Y después desaparecía sin dejar rastro claro. Lo más inquietante no era solo lo que hacía, sino quién era. Dennis Rader. Casado. Padre de 2 hijos. Líder Scout. Presidente del consejo de su iglesia luterana. Funcionario municipal. Era el tipo de hombre que saluda a los vecinos, que participa en actividades comunitarias, que parece completamente normal. Mientras la ciudad buscaba a un monstruo, el monstruo estaba ayudando a organizar reuniones de iglesia. La llamada que heló a la ciudad. Después de uno de sus primeros asesinatos, BTK hizo algo que demuestra su nivel de frialdad. Llamó a la policía desde una cabina telefónica. En esa llamada, informó con total calma dónde podían encontrar el cuerpo. La grabación todavía existe. No se escucha nervioso. No se escucha alterado. Habla de forma estable, casi educada. Es como si estuviera reportando un problema técnico. Esa tranquilidad es lo que más perturba, porque demuestra que no actuaba en un momento de locura. Estaba completamente consciente. El silencio y el regreso. En 1991 los crímenes se detuvieron. Durante más de una década no hubo cartas, no hubo ataques confirmados. Muchos pensaron que había muerto, que estaba en prisión por otro delito o que simplemente había desaparecido. Pero en 2004 volvió. Envió una carta a un periódico local con detalles que solo el asesino podía conocer. Estaba molesto porque sentía que la gente ya no hablaba de él. Quería atención. Quería que recordaran su nombre. Ese fue su gran error. Comenzó a comunicarse nuevamente con la policía y los medios. En uno de sus mensajes hizo una pregunta directa: si un disquete podía ser rastreado. La policía respondió públicamente que no. Era una estrategia. En febrero de 2005, BTK envió un disquete a una cadena de televisión. Los investigadores analizaron los metadatos del archivo. Descubrieron que el documento había sido creado por un usuario llamado Dennis. También encontraron que estaba vinculado a la iglesia luterana Cristo Rey. Al cruzar la información, encontraron un nombre: Dennis Rader, el presidente del consejo de esa iglesia, el funcionario municipal, el vecino perfecto. Para confirmar, obtuvieron ADN de manera legal a través de una muestra médica de su hija, y lo compararon con evidencia del caso. Coincidencia total. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Después de 31 años de terror,
La confesión en el juicio, Rader no mostró arrepentimiento. Describió los crímenes con frialdad, casi como si estuviera dando un informe de trabajo. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy sigue en prisión. Lo más inquietante, BTK no parecía un monstruo. No vivía en una cueva. No tenía un pasado escandaloso. No levantaba sospechas. Vivía como cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que hace este caso tan perturbador. El terror paranormal puede dar miedo, porque es desconocido. Pero el terror humano es más inquietante, porque puede estar al lado tuyo. Puede sonreírte. Puede hablar con voz tranquila. Los monstruos no siempre gritan. A veces viven entre nosotros y nadie los nota. La mente del monstruo. Cuando Dennis Rader fue arrestado en 2005, muchos pensaron que el misterio había terminado. Pero lo más inquietante no eran solo sus crímenes. Era su mente. ¿Cómo puede alguien vivir 3 décadas con una familia, asistir a la iglesia cada domingo, dirigir reuniones comunitarias y al mismo tiempo planear asesinatos con total frialdad? La respuesta está en su psicología. La doble vida. Rader no se veía a sí mismo como un simple asesino. Se veía como alguien especial. Desde joven desarrolló fantasías violentas que alimentaba en secreto. Le gustaba imaginar escenarios donde tenía control absoluto sobre otras personas. Ese control era el centro de todo. Para él el asesinato no era solo violencia. Era poder. Planeaba cada crimen como si fuera una operación militar. Estudiaba rutinas, horarios, movimientos. Guardaba notas. Escribía sobre sus proyectos. Tenía compartimentos mentales muy claros. Una parte era el padre de familia. La otra, BTK. Y lograba separarlas sin culpa aparente. Eso es lo que los expertos llaman compartimentalización extrema. El narcisismo. BTK necesitaba reconocimiento. No mataba únicamente por impulso sexual o rabia. Mataba por control y por ego. Cuando dejó de recibir atención mediática en los años 90, se sintió ignorado. Eso fue lo que lo hizo regresar en 2004. Ocurrió. No soportaba que otros asesinos fueran más famosos. En sus cartas exigía que se respetara su nombre. Incluso sugería cómo debía ser llamado en los medios. Inan Boda. Quería una marca. Quería legado. No se veía como un criminal común. Se veía como un protagonista. El hombre normal. Y aquí está lo más perturbador. Durante todo ese tiempo era voluntario en la iglesia. Ayudaba en actividades juveniles. Asistía a reuniones familiares. Celebraba cumpleaños. Sus vecinos lo describían como educado, servicial, responsable. Nadie lo asociaba con violencia. Su esposa no sabía nada. Sus hijos tampoco. Cuando fue arrestado, su familia quedó completamente devastada. Vivieron durante décadas con un hombre que tenía una identidad secreta y jamás lo notaron. La confesión fría en el juicio. Rader no lloró. No pidió perdón. No mostró remordimiento visible. Describió cada crimen con una calma inquietante, como si estuviera relatando tareas laborales. No hablaba con odio. Hablaba con precisión. Eso impactó profundamente a quienes estaban en la sala. Porque no parecía una persona fuera de control. Parecía alguien que simplemente había decidido hacerlo. En prisión hoy, Dennis Rader cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas. Ha intentado mantener contacto con el exterior mediante cartas. Sigue escribiendo. Sigue hablando de sí mismo. En entrevistas ha demostrado que aún necesita atención.
incluso ha pedido reconocimiento por su inteligencia. Pero la realidad es otra. Cayó por arrogancia. Cayó por ego. Cayó porque necesitaba sentirse superior. Y en ese deseo de atención, cometió el error que lo expuso. Lo que este caso nos enseña, el mayor terror del caso BTK, no es solo lo que hizo. Es lo que representa. No tenía antecedentes violentos visibles. No vivía aislado. No parecía peligroso. Era funcional. Y eso rompe la idea que muchas personas tienen sobre cómo luce un monstruo. El mal no siempre grita. No siempre se ve desordenado. A veces usa traje. Va a la iglesia. Y sonríe. Aquí dejaremos los nombres y datos de las personas asesinadas por BTK entre 1974 y 1991, que puedes usar como títulos en tu video o como referencia para buscar imágenes en fuentes de noticias o archivos históricos. 1. Joseph Otero, 38 años. 2. Julie Otero, 33 años. 3. Joseph Otero Jr. 9 años. 4. Josephine Otero, 11 años. 5. Catherine Dorin Bright, 21 años. 6. Shirley Ruth Diane Relford, 24 años. 7. Nancy Jo Fox, 25 años. 8. Marine Wallace, Hedge, 50 y 3 años. 9. Vicky Lynn Wegerle, 28 años. 10. Dolores Earline Johnson Davis, 62 años. Cuando hablamos de terror paranormal, pensamos en sombras y entidades. Pero el caso BTK nos recuerda algo mucho más incómodo. El verdadero horror puede estar en la mente humana. Y la mente humana no siempre muestra señales externas. Dennis Rader no necesitaba máscaras, porque su mejor disfraz era la normalidad. Esto fue La Zona Paranormal. Si quieres que analicemos otros perfiles criminales que engañaron al mundo durante años, déjalo en los comentarios. Nos vemos en la oscuridad.